Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Esto es Sydney a la tarde. Les cuento lo que pasa en Australia, lo que pasa en Sydney y algunas otras cositas más de lo que acontece alrededor del mundo. Y bien, como ya les había anticipado en los Reels y en los Shorts de hace unos días atrás, se venía un aumento de la tasa de interés. Bueno, y el aumento de la tasa de interés llegó 0.25 puntos más, o sea que la tasa de interés se ha incrementado y esto, bueno, genera un problema para todos aquellos que tienen hipotecas, básicamente. O sea que todos aquellos que tienen hipoteca, o sea, tienen un mortgage, deberán comenzar a ver de qué manera van a ir ahorrando algunos dólares como para pagar la hipoteca a fin de mes. Lamentablemente es una realidad. Los datos de inflación confirmaron que los precios al consumidor estaban muy por encima del objetivo del Banco de la Reserva de Australia, de lo que ya sabíamos estaba esperando, era un 2 o 3%, y estamos en un 4.6% de inflación, lo que quiere decir que el Banco de la Reserva tuvo, de acuerdo a los criterios que ellos utilizan, incrementar la tasa de interés. Nosotros ya sabemos que estamos pagando más por la electricidad, más por el combustible automotor. Mayores costos de combustible son trasladados a los proveedores, quienes a su vez están pidiendo a los supermercados que incrementen los precios, y por su parte los supermercados tratan de no incrementar los precios porque no es que tratan de hacer una obra de caridad con el consumidor, es que también es el beneficio de ellos que usted siga yendo al supermercado a comprar. Por lo tanto, los supermercados han tratado de mantener una baja, digamos, un bajo incremento de los costos de los shelf, pero no hicieron mucho más del 1,5%. Pero de todas maneras ayuda. Lo que se viene, de acuerdo a algunos economistas, es que vamos a entrar en recesión, si no es que ya estamos, y eso no es nada halagüeño. Todo esto ya se los había anticipado y ha sucedido. Así que con esto ya nos hemos levantado y estamos viviendo esta nueva etapa de la economía australiana, cosa que no se diferencia demasiado de lo que sufrimos en los años 90, 91, 92, con una recesión realmente importante y lamentable. Bien, este es uno de los temas del día de hoy. Cuando hablamos de la población australiana, cuando hablamos de cómo está conformado el país, etcétera, bueno, sabemos que todo comenzó con los ingleses que trajeron a los presos, que fundamentalmente eran irlandeses, etcétera, y fue conformándose este país en base a ese tipo de inmigración, a esa cultura. Por muchísimo tiempo, digamos que fue Inglaterra quien aportó la mayor cantidad de inmigrantes a Australia. Inglaterra era el país que tenía preponderancia en el marco de nueva población arribando al país. Pero todo cambia, y esto ha cambiado, no por mucho, pero cambió. Y hay otro país que ha aportado y está en estos momentos aportando a Australia una mayor cantidad de inmigrantes y superó a Inglaterra. Un país ha superado por poco a Inglaterra, dice el artículo, en el primer puesto como la nación con el mayor grupo de personas nacidas en el extranjero en Australia. Los residentes nacidos en India representan ahora 971.020
de los 8.8 millones de personas nacidas en el extranjero en este país, mientras que la población nacida en el Reino Unido solamente asciende a 970.950. Según la información suministrada por la ABS, o sea, la Oficina de Estadística de Australia, Australian Bureau of Statistics. El año pasado casi todos los países estuvieron representados entre los lugares de nacimiento de la población australiana, según estadística. Las personas nacidas en India también registraron el mayor aumento en la década comprendida en el 2015 al 2025, con más de 500.000 personas. O sea que las cifras de la década esta muestran que hay países como la India, China, Filipinas y Nepal, que son los principales proveedores de nueva gente a este país. En otra época había otros como Inglaterra, Italia, Grecia y Alemania, pero fueron experimentando disminuciones. Esto indica que Australia, va cambiando su conformación. Más de 5 décadas, debido a las guerras mundiales y la Gran Depresión, la cifra se redujo al 10% de aquellos países que eran más populares, como los que nombraba recién, o sea, Inglaterra, Italia, Grecia y Alemania. Y después fue cambiando y hoy es lo que tenemos. Es por eso que la fisonomía en la calle también va cambiando y va tomando otro tipo de presencia diferente a los que todos creen cuando andan por allí, por los shopping centers, por la calle, etcétera, etcétera. Todo va cambiando y eso no es ninguna novedad. Esto sucede aquí en Australia y sucede en todos los países del mundo. Usted está compartiendo conmigo, con Oscar Adrián Aguilar, esta tarde. Sydney a la tarde. Y hablando del invierno y qué sucede con la temperatura, ha comenzado a cambiar. Nosotros estamos todavía disfrutando algunos momentos un poco con un poco de verano que nos queda, pero la temperatura ha comenzado a descender con mañanas que han comenzado con 12, 13 grados, un poco menos, pero la información que acaba de llegar en estos momentos nos indica que hay una ola de aire frío, aire polar, que está acercándose y que entre esta noche y mañana producirá efectos realmente bastante frescos y con caída de nieve de hasta 500 metros, dice en general la información. Nieve que se va a esparcer a través de 3 estados, que sería Tasmania, South Australia y el sur de Victoria. Todo esto es consecuencia simplemente de que estamos en invierno. Y hay muchos que esto lo van a festejar y lo van a celebrar porque van a tener la oportunidad de disfrutar la nieve, de poder esquiar, de poder darse este gran gusto en esta temporada que estamos comenzando. Va a venir aire frío en los próximos días y mucha nieve. Y bien, no es ninguna novedad que la guerra con Irán y el cierre del estrecho de Hormuz ha generado una situación bastante difícil para muchos países, casi todos los países que dependían del transporte de petróleo de aquella área. Australia no quedó exenta, por supuesto, y cundió el pánico, pero más o menos comenzaron a salvar haciendo arreglos con otros países que podían proveer a Australia de petróleo. Me estoy refiriendo fundamentalmente, lo que más les preocupaba era el diésel y el combustible de aviación. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué Australia, teniendo todo el petróleo que tiene bajo tierra, terminó en una situación de pánico con respecto a esto? Porque
simplemente la infraestructura que se tenía de refinamiento de petróleo de hace muchos años fue lamentablemente reducida. Total, se podía importar el petróleo refinado de otro lado. Por lo tanto, las refinerías que existían quedaron reducidas solamente a 2, siendo que había un número mucho mayor de ellas operando en el país. Ahora, la reserva de petróleo, que es un tema legislado, fue causante de que Australia no tenga demasiado petróleo guardado para circunstancias como la presente. Entonces cundió el pánico. Bueno, la solución, como siempre hay que esperar que las cosas sucedan para aparecer con una solución, y más de 10.000 millones de dólares fueron destinados a reforzar el suministro de combustibles y las reservas de emergencia, dicen los titulares de hoy. Y se invertirán más de 10.000 millones de dólares para fortalecer la seguridad del suministro de combustible en Australia, mientras el gobierno federal intenta proteger al país de las consecuencias a largo plazo de la guerra en Irán. O sea, ya sabemos entonces cuáles son las razones por las cuales tenemos el problema del petróleo. No hay suficiente combustible, no hay gas, no hay fertilizantes, lo que plantea dudas sobre si Australia cuenta con reservas de emergencias adecuadas en tiempo de crisis, y ya está probado de que no las cuenta. Entonces, no solamente falta el petróleo, faltan los fertilizantes, y esto afecta a las cosechas futuras. O sea, hay un montón de implicancias con todo esto, a pesar de que estamos inmersos en una guerra de la cual no hemos compartido ninguna opinión. Nadie no nos preguntaron a nosotros aquí en Australia si queríamos llevar a cabo la guerra. Se tomó, se hizo, y bueno, ahora el responsable tendrá que ver la manera en que lo soluciona, pero nosotros pagamos las consecuencias colateralmente. Ahora, aumentaron la obligación de Australia de mantener reservas mínimas de 10 días adicionales con esta nueva resolución que va a ser anunciada, digamos, en el presupuesto, en el budget que se va a dar a conocer la semana que viene. Lo que quiere decir que con 10 días más la cosa cambiaría en materia de emergencias. Actualmente las refinerías e importadoras deben almacenar entre el 20 y 32 días de suministros de emergencia según el tipo de combustible que almacenan. Y según esta propuesta que ha puesto el gobierno, ahora pasaríamos a 37 días de diésel y pasaríamos a 50 días de combustible aeronáutico. Es muy importante que esto se tenga en cuenta, porque de este país o salimos en barco o salimos volando. A menos que a usted le guste nadar mucho, no tenemos otra manera de movernos de este país hacia ningún lado. O sea que es fundamental que Australia tenga reservas de combustible adecuadas para enfrentar situaciones difíciles como las que estamos enfrentando ahora. Bueno, la resolución se tomó, se va a dar a conocer en el próximo presupuesto de la semana próxima, como les dije, pero las cosas hay que implementarlas y tienen que comenzar a funcionar. Momentáneamente venimos salvando la situación, pero eso no quiere decir que tengamos la solución ya. Esto se propone en ese presupuesto, tiene que aprobarse, tiene que comenzar a funcionar, y veremos cómo mejora la producción del combustible, el refinamiento, etcétera, etcétera, en Australia a partir de todo esto. Inteligencia artificial es uno de esos temas que muchos hablan, mucha gente se encuentra muy entusiasmada utilizándola en sus teléfonos y descubriendo nuevas ideas y horizontes a través de esto. Pero, ¿qué está pasando con la fuente laboral?
Esta revolución ya ha provocado la pérdida de cientos de miles de empleos en Estados Unidos, dice un artículo publicado por News Corporation, y algunos puestos de trabajo en Australia muestran ahora señales preocupantes. Australia podría estar avanzando a tientas hacia una importante transformación del mercado laboral, a quedarse rezagada con respecto a lo que parecen ser claros indicios de que la inteligencia artificial está configurando o reconfigurando el mundo empresarial estadounidense. Es realmente preocupante, pero es parte de lo que el progreso nos está dictando. Datos de Estados Unidos muestran que las empresas, principales compañías de la bolsa de Nueva York, por ejemplo, eliminaron 400.000 empleados de oficina en el 2025, que fue el primer descenso anual en una década. Esta caída fue impulsada por empresas como United Parcel Service, o sea, UPS, Amazon, Meta, Oracle y Microsoft, algunas de las cuales recortaron aún más empleos en el 2026 durante la actual transición hacia la inteligencia artificial. El profesor de la Escuela de Negocios de aquí de la Universidad de Sydney, Clinton Free, descubrió la tendencia de pérdida de empleos de oficina en Estados Unidos, no como un colapso repentino, sino como una erosión, y añadió que estaban surgiendo señales similares en Australia. Dijo: creo que Australia se encuentra un poco antes que Estados Unidos en esta tendencia, pero observamos que las tendencias de empleo comienzan a apuntar a una dirección similar. Esto es preocupante, pero yo creo que es inevitable. El reemplazo del hombre en un montón de funciones, en un montón de trabajos administrativos, usted no lo nota, no se da cuenta, es mucho más fácil sentarse frente a la computadora, hacer clic, 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 y las cosas cambian y se hacen cosas que antes usted tenía que hacer quizás personalmente, acercándose a una oficina o hablando por teléfono o contactándose con alguien. Y esto parece que va cambiando de a poquito. La inteligencia artificial, que lo veíamos en films y parecía una cosa del gran futuro, está acá, existe, y si bien no es perfecta, está tomando lugares de trabajos de los seres humanos. Usted puede leer cada vez que utilice inteligencia artificial, que dice por allí que la información puede no ser exactamente o bien fidedigna o puede contener errores. Sí. Bueno, los seres humanos también. La diferencia está que inteligencia artificial no tiene esposa e hijos y no tiene una familia que mantener. Los dejo con esto por hoy. Nos encontramos en la próxima. Chao, gracias.